Tenemos con nosotros al doctor Enzo Aguilar. Enzo Aguilar se tituló de tecnólogo médico con mención en otorrinolaringología por la Universidad de Chile. En su formación de posgrado posee un máster en audiología general por la Universidad de Alicante y Santiago de Compostela en España, y es máster en neurociencias por la Universidad de Salamanca y doctor en neurociencias por la misma universidad en España, donde se formó en el laboratorio del profesor Enrique López Poveda en el campo de la psicoacústica. Actualmente es profesor asistente del Departamento de Tecnología Médica, donde coordina la mención de otorrinolaringología y realiza docencia de pregrado, posgrado y postítulo. Forma parte del Consejo de la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad de Chile. Es miembro del Comité del Magíster de Informática Médica y director del Diploma de Tecnología en Electrofisiología. En sus intereses científicos destacan el estudio de la función auditiva humana, especialmente el sistema eferente, el desarrollo de pruebas clínicas para valorar el daño auditivo subclínico, y actualmente se encuentra conformando un equipo para iniciar el estudio de la percepción musical en usuarios y usuarias de implante coclear. Damos la bienvenida entonces así a Enzo y lo escuchamos atentamente desde ahora. Muchas gracias, Macarena, por la presentación. Perfecto. Entonces, eh, nosotros por razones de agenda, digamos, yo voy segundo ahora, pero lo teníamos programado inicialmente primero, entonces una visión más bien general y aprovechar también en la parte final de esta ponencia de contar un poquitito lo que de manera muy exploratoria e inicial estamos nosotros intentando abordar ya en esta área que es súper interesante, que guarda relación con la percepción musical en usuarios de implante coclear. Entonces, una, un aspecto súper importante de destacar es que nosotros tenemos unas habilidades perceptuales auditivas súper desarrolladas, ¿ya? A veces uno no lo tiene muy interiorizado, pero si comenzamos a analizar, podemos observar o darnos cuenta, digamos, que logramos hacer cosas extremadamente complejas desde la perspectiva auditiva, como por ejemplo, si dos sonidos son presentados prácticamente desde un mismo punto y muy cercanos en frecuencia, si nosotros tenemos audición normal, lo más probable es que podamos distinguirlo como dos sonidos separados, ¿ya? Eso, por ejemplo, en un símil visual no es posible. Uno ve si dos señales, dos longitudes de onda salen desde un mismo punto, uno ve la combinación de esas dos longitudes, ¿ya? Si nosotros cerramos los ojos y se nos presentan sonidos con distinto ángulo, digamos, en cualquiera en 360 grados, en cualquier dirección, nosotros también tenemos la habilidad de detectar con una bastante buena precisión la localización de las fuentes sonoras, por ejemplo, ¿ya? Eso se debe a que la organización del sistema auditivo es bastante complejo y en parte también a que el receptor auditivo, el oído interno, tiene un funcionamiento no lineal cuando está sano. Eso nos permite entonces percibir estímulos complejos como por ejemplo la voz. Otro estímulo aún más complejo es la música. Desafortunadamente es eh, frecuente el daño auditivo, ¿ya? Aproximadamente unos 1.500 millones de personas en el mundo viven con algún daño auditivo eh, que manifieste ya una condición de deficiencia, ¿ya? Y cuando existe este tipo de problemas auditivos, evidentemente una de las estrategias de rehabilitación son el uso de prótesis auditivas. Y dentro de las prótesis auditivas, digamos, uno lo puede descomponer en dos grandes grupos, que son los audífonos y los implantes cocleares. Nosotros nos vamos a concentrar hoy en los implantes cocleares, tanto lo que habló Waldo, yo y Cristian Aedo en la ponencia siguiente, ¿ya? Pero comparten algunas problemáticas, ¿ya? En ambos casos, la percepción no es, como mencionaba Waldo, no es la percepción auditiva de todo tipo de estímulos, no es como la de un usuario o una persona con audición normal, en la mayoría de los casos, ¿ya? En la diapositiva siguiente yo voy a contar un poquitito por qué eso ocurre. Entonces,
Primero, esto lo voy a pasar rápido porque Waldo ya un poco lo contó, el implante coclear es un dispositivo que se implanta, digamos, y que permite restablecer o otorgar audibilidad a personas que han perdido la audición de manera parcial o total, ¿ya? Hace algunos años el implante coclear se solía implantar en personas que tenían una sordera profunda y hoy ya eso no es tan así y cada vez es más amplio el rango de personas susceptibles de recibir un implante coclear, ¿ya? Uno lo puede interpretar también como una interfaz cerebro-máquina y posiblemente una o la interfaz cerebro-máquina que mejor funciona, porque si bien es cierto, el outcome, el resultado final del implante coclear varía dependiendo de muchos factores que incluyen a la propia persona que es adaptada, ¿no? En muchos casos el resultado es bastante bueno y uno puede conversar con una persona que tenga un implante coclear que quizás incluso haya nacido con sordera y si uno no ve el procesador, digamos, el dispositivo que queda afuera, podría ni siquiera darse cuenta en algunos casos cuando el rendimiento es bueno, ¿ya? En la actualidad existen más de 700.000 personas con implante coclear en el mundo. Pero, como ya se ha anunciado anteriormente, la percepción auditiva en usuarios de implante coclear no es igual a la de las personas normoyentes. Existe alguna brecha que desde la tecnología se está intentando saldar, ¿sí? Y el nivel de deterioro de la calidad de la percepción está íntimamente ligado también a la complejidad del mensaje que se quiere percibir. En términos simples, un mensaje simple se percibe mejor que un mensaje complejo. Y en las diapositivas siguientes vamos a ver por qué ocurre eso, digamos, porque es súper importante entender el problema, ¿ya? En la diapositiva, en la imagen de la izquierda, digamos, tenemos uno de los muchos estudios que se han hecho en donde se puede evidenciar la mejora, ¿verdad?, en la percepción del habla, en este caso, en el reconocimiento de monosílabos y de oraciones en ausencia de ruido, en personas previas a la implantación y posterior a la implantación. O sea, se ve claramente una mejoría en la percepción del habla, ¿ya? Pero cuando se presenta en presencia de ruido, y ya es un estímulo más complejo, digamos, el habla en ausencia de ruido es bastante más simple de codificar, no hay que hacer tarea de extracción de señal y eliminación de ruido por parte del cerebro, digamos, por tanto se requieren bastante menos pistas. Al agregar un mensaje más complejo, efectivamente hay un deterioro, ¿ya? O sea, el implante coclear funciona bastante bien en oraciones, por ejemplo, en ausencia de ruido, pero en oraciones en presencia de ruido se nota el deterioro y vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? Y la música es un estímulo más complejo que la voz aún, ¿ya? Me interesa que nos podamos enfocar en el panel de la derecha, digamos, en el de más de la derecha, donde se comparan algunas de las características musicales en usuarios de implante coclear, en el reconocimiento de ciertos patrones en usuario de implante coclear y en controles normoyentes. Entonces podemos ver, en este caso acá está ritmo, melodía, la cuerda, digamos, y la capacidad de detectar o discriminar ciertos instrumentos, ¿ya? Y el ritmo, que es un patrón temporal, eh, podemos ver que hay diferencias, pero no son tan grandes como cuando se empieza a comparar esta discriminación eh, en parámetros que involucran también ciertos componentes frecuenciales, como por ejemplo la melodía, el poder diferenciar un instrumento de otro, ¿ya? Uno debe preguntarse aquí, bueno, ¿y por qué esto ocurre? Digamos, ¿ya? Y yo creo que esta diapositiva y la siguiente, de manera súper reducida, digamos, reduciendo el problema al máximo, intenta hacerlo, ¿ya? Entendiendo también que las estrategias de codificación y de procesamiento de los implantes cocleares también varían en función de la casa comercial que los ha fabricado y los ha patentado, ¿ya? Pero en general tienen cierto comportamiento similar, ¿ya? El implante coclear actual lo que hace es que cuando se percibe el sonido, divide el sonido en distintas bandas de componentes, ¿ya? Normalmente esto se le llama vocodizar o separación de bandas, digamos, que se puede hacer de varias maneras. Y una característica muy importante es que a estas bandas, finalmente cada una de estas bandas pasa a ser un canal que finalmente
está íntimamente ligado a un determinado electrodo, ¿ya? Pero no se intenta reproducir de manera eléctrica todas las características de esa banda, ¿ya? Sino que se reduce la información a lo máximo posible. Y lo que se suele hacer es que se toma solo la envolvente, ¿ya? Entonces, en el fondo lo que ocurre es una reducción significativa de la información. En la gráfica de la derecha, en el fondo lo que tenemos es un mensaje, la palabra sound, donde tenemos el espectrograma, la separación en canales. En este caso acá tenemos 4 canales que corresponden a distintas bandas de frecuencia, desde frecuencias muy bajas a frecuencias muy altas, y cada una de estas bandas, digamos, va a estar representando regiones, electrodos que van a estar posicionados en distintas regiones de la cóclea, y por tanto van a subir por canales, digamos, hacia el cerebro, separados, codificando, por tanto, una información de corte frecuencial, ¿ya? Pero como yo les había mencionado, hay una reducción importante de la información. Vamos a ver si puedo pasar a la diapositiva siguiente, porque se suele tomar principalmente la envolvente de todo el componente, de toda la información contenida, digamos, ¿ya? Que son, normalmente la envolvente evidentemente tiene componentes de frecuencia bastante más baja que en la totalidad de frecuencias de esa determinada banda, ¿ya? Eso como primera característica. Sí es cierto que algunas casas comerciales, o prácticamente todas hoy, incorporan también algunos canales que se dedican, a intentar reproducir con ciertas limitaciones la estructura temporal fina. Pero en términos generales, podemos seguir diciendo que, una de las principales problemáticas en el implante coclear es esta gran reducción en la información, que no necesariamente eso es un problema, como lo vamos a conversar también en diapositiva siguiente. ¿Y por qué no necesariamente es un problema? Porque cuando tenemos una tarea compleja, para poder resolver esa tarea compleja necesariamente requerimos muchos recursos, ¿ya? Y el implante coclear no tiene muchos recursos. El implante coclear tiene unos poquititos electrodos, muy poquititos, normalmente varía mucho de la persona, de la casa comercial, pero si uno tiene que poner un número artificial, digamos, debe andar por los 16, 18 electrodos, ¿ya? Por tanto, son 16, 18 canales, por decirlo de alguna manera, en que se codifica toda la información, y que tienen otras restricciones también, ¿ya? Como por ejemplo, serias dificultades para ser estimulados en simultáneo, ¿ya? Por tanto, tenemos muy poquititos recursos, y si tenemos muy poquititos recursos no podemos intentar desarrollar una tarea compleja porque vamos destinados al fracaso, ¿ya? Entonces los ingenieros o ingenieras que comenzaron a desarrollar los implantes cocleares ya hace muchos años se plantearon la necesidad de reducir la información y reducirla al máximo posible, y ahí viene la tarea súper interesante de qué puedo reducir, ¿ya? Un ejemplo, esto yo lo ocupo mucho en el magíster en informática médica, digamos. Yo siempre doy la tarea que lo escriban, que imaginando que le están hablando al compañero o compañera del lado, intenten describir la imagen de la izquierda y de la derecha en palabras, ¿no? Y cuando uno después cuenta las palabras que utilizó en la imagen de la izquierda y la derecha, se da cuenta que efectivamente en la imagen de la izquierda, que es muchísimo más simple, ocupó mucho menos palabras. En el fondo ocupó mucho menos recursos. Si esto fuese, llevado a la computación, serían seguramente mucho menos bits, o mucho menos almacenaje, y en el caso de los implantes cocleares, menos electrodos y una serie de otras características, ¿ya? Entonces, no necesariamente la reducción es un problema, o sea, es un problema, digamos, pero también hay una ciencia importante en cómo reducir, y es una estrategia, actual todavía de mejora. Pero no solo la reducción de información es un problema para el implante coclear, ¿ya? También tenemos una muy baja resolución en frecuencia, poco por lo que comentaba Waldo en su ponencia anterior. Eso está marcado por el número de electrodos. Unos pocos electrodos se alojan en toda la cóclea o gran parte de la cóclea, o al menos lo que se intenta, y cada electrodo, como el ejemplo del piano que explicaba Waldo, intenta ocupar una banda frecuencial, perceptual, digamos, finalmente, ¿ya? Entonces, es bastante reducido, porque si nosotros comparamos el número de electrodos con el número de células ciliadas internas, la diferencia es de 16, 18 sobre las 3000, digamos, ¿ya? Que es lo que ocurre de manera fisiológica, ¿ya? Otra cosa es la interacción de los campos, o sea que si activamos dos electrodos que están muy cerca, entre ellos van a interactuar y van a generar un tercer campo eléctrico que va a hacer ruido, que no podemos controlar, digamos. Entonces está muy limitado la posibilidad de que dos electrodos, actúen de manera sincrónica, ¿ya? Y lo otro que también el spread que mencionaba, Waldo anteriormente, que no, como ya está mencionado, no voy a
a entrar en detalle ahí, ¿ya? Otra cosa que también es súper importante es que hay una reducción muy importante, muy grande del rango dinámico, ¿ya? Si uno transforma el rango dinámico en voltaje a decibel, más o menos son de 10 a 14 decibeles, ¿ya? De rango dinámico, y una persona con audición normal anda cerca de los 120 decibeles, ¿ya? Por tanto, toda la información eh, contenida en el dominio de la intensidad, vale decir, un sonido muy, muy chiquitito a un sonido muy, muy alto, es entregada en un espacio muy pequeño. Entonces, uno puede intentar, entendiendo esta problemática, cómo escucha una persona con implante coclear. Existen simuladores, nosotros hemos utilizado algunos, facilitados entre otros por Waldo Nogueira, ¿ya? Yo les voy a presentar un ejemplo. Acá tenemos cómo se escucharía una oración en ausencia de ruido en un estímulo extremadamente complejo, o sea, extremadamente simple, ¿no? La bicicleta es azul. Ese es el mensaje original, digamos, sin ningún tratamiento. Y vamos a escuchar, voy a mover acá la pantalla que me molesta un poquitito, cómo se escucharía en un implante coclear. Lograron escuchar, ¿verdad? Sí, sí se escucha. Perfecto. Más o menos uno puede identificar la oración "la bicicleta es azul" claramente en ausencia de ruido, perdón. El problema es cuando agregamos algún tipo de ruido. En este caso es un ruido bubble, que es un ruido muy difícil de resolver porque son muchas personas hablando en simultáneo. No contiene mensaje, pero contiene todas las características acústicas de un mensaje. Entonces el cerebro les pone muchísima atención porque piensa que es mensaje, sin serlo, ¿ya? Entonces esto nos va a costar un poco, aun con audición normal. Normalmente una persona con audición normal debiese resolver esto igual bien, pero claro, la simulación en un implante coclear se nota bastante más el deterioro. Y eso está dado porque la señal efectivamente es más compleja. Perdón. Ahí se ve claramente el nivel de deterioro, ¿ya? ¿Y qué ocurre en la percepción musical? La percepción musical es bastante compleja también, y el sonido musical, o sea, el estímulo musical, la pista musical es más compleja que la voz, ¿ya? Lo que está presentado ahí es un diagrama eh, reducido, digamos, una suerte de diagrama de caja que explica cuáles son los distintos procesos de manera teórica, digamos, en cómo se produce el proceso de percepción y escucha, ¿ya? Y disfrute de las pistas musicales, ¿ya? Y uno puede descomponerlo en a lo menos tres componentes. Ya uno están los componentes de disfrute propiamente tal, o sea, qué tanto me gusta esta pista musical indistintamente de las características técnicas que esta pueda tener o las características eh, técnicas que yo sea capaz de percibir, ¿ya? Tiene mucho que ver con la experiencia previa, y eso lo va a hablar Cristian Aedo a continuación. Otro tiene que ver con las características de las pistas musicales propiamente tal, como el tono, timbre, digamos, etc., ¿ya? Y otro tiene que ver con todos los componentes de léxico y semántica de la música, ¿ya? Es la interacción de esos como tres grandes componentes hacen finalmente la percepción musical y determinan si encuentro buena o mala esa canción, si la escucho bien o si la escucho mal. En esta diapositiva tenemos un resumen de una revisión cuya, y lo quiero destacar porque es una estudiante de pregrado, eh, Janet Ibáñez, ella es autora principal de una revisión que estamos terminando y esperamos enviar, ojalá pronto, a revisión, ¿ya? De distintos parámetros musicales y la calidad de la percepción reportada por usuarios de implante coclear, ¿ya? Y en general, a excepción del ritmo, que son patrones temporales que suelen ser bien resueltos por el implante coclear, tanto el tono, el timbre, la melodía, incluso la lírica, que uno podría pensar que la lírica al ser voz se percibe mejor, efectivamente se percibe mejor, pero al estar mezclado con otras pistas musicales hace un mensaje complejo, digamos, no son tan resueltos, algunos derechamente mal resueltos, ¿ya? Y esto interacciona, estas características interaccionan con otros componentes. Primero, la complejidad de la pista musical, o sea, los usuarios de implante coclear reportan, y esto tiene mucha lógica, que a mayor complejidad, peor es la percepción, ¿ya?
Entonces pistas más simples, en teoría, podrían ser más fáciles de ser percibidas, ¿ya? La experiencia previa es súper importante y evidentemente la rehabilitación tiene un componente importante acá. O sea, si las personas se han sometido o no a un plan de rehabilitación, en algunos casos enfocado a la percepción musical. Y podemos simular, estas simulaciones también las hizo Janet como parte de su tesis de pregrado, ¿ya? Y yo aquí les voy a presentar dos pistas musicales, ¿ya? Una pista musical que es simple, que uno, con todas las características que ya hemos mencionado, y con lo que Waldo les contó anteriormente, uno podría pensar que tiene una buena resolución, porque es una pista simple, es un hip hop donde tiene mucha lírica, digamos, y mucho componente temporal. La vamos a escuchar. Hey, sometimes you messed up, but nothing changed unless you change. What's around you, how you think, how you live, how you speak, how you walk, how you... Lo vamos a cortar ahí por razones de tiempo, digamos, y vamos a ver cómo se percibe, cómo se percibiría por un usuario de implante coclear, de manera simulada. Si se fijan, se pueden percibir ciertos componentes temporales, la lírica se percibe relativamente bien, pero todo lo otro pareciera como ensuciar un poquitito la pista, ¿ya? Y vamos a ver un estímulo que es más complejo, ¿ya? En este caso tenemos una pieza de electrónica. Perdón. Es pop rock, digamos, y veamos cómo se percibe, digamos. Esta es una pista compleja y efectivamente se percibe peor, ¿ya? Janet acá lo que hizo fue que comparó distintas pistas musicales de distintos estilos musicales, ¿ya? Y una de las cosas que uno ve efectivamente es que la complejidad suele estar relacionada con la calidad de la percepción. Que los audios, no sé cómo controlar que no se... Entonces, estas exploraciones iniciales de alguna manera nos motivaron a ir formando un grupo para comenzar a desarrollar una línea de investigación inicialmente de manera exploratoria de cómo abordar y aportar, digamos, en esta problemática que es importante, porque a quienes disfrutamos y nos gusta la música, evidentemente si nos viéramos en una situación de no poder escuchar adecuadamente la música, evidentemente sería una muy mala noticia, ¿ya? Entonces, asumiendo que está claramente deteriorada la percepción musical en usuarios de implante coclear, y asumiendo también que este deterioro o esta afectación se debe al deterioro de la señal de audio, nosotros nos planteamos que si conocemos bien qué aspectos de las distintas pistas musicales deterioran más y cuáles deterioran menos, en aspectos ya como un poco más profundos, más allá de lo que ya se sabe, digamos, en la literatura, de tono, timbre, etcétera, etcétera, podríamos nosotros entonces seleccionar, diseñar, masterizar, crear pistas musicales con estos componentes que en teoría deterioran menos. Entonces la tarea era diseñar un abordaje que nos pudiese permitir medir ese nivel de deterioro, ¿ya? Para eso utilizamos un abordaje que es el que estamos utilizando todavía, digamos, súper exploratorio, porque nos permite además aprender en este proceso, nos permite comprender cómo el implante coclear procesa esta señal de audio, ¿ya? Y este es un dato importante, el procesamiento de la señal de audio tiene muchos componentes que son no lineales, y eso lo hace muy difícil de predecir. Entonces, para poder entender bien el fenómeno, no queda otra que hacer estos análisis exploratorios, que además son muy enriquecedores, ¿ya? Entonces, nosotros en nuestro abordaje damos un sonido, una pista seleccionada con distintas características que nos pueden llegar a interesar, y esto lo simulamos en un procesador de implante coclear. En este caso, este procesador nos lo ha facilitado Waldo Nogueira, desarrollado por su laboratorio, ¿ya? Y tenemos una canción que es simulada, ¿ya? Por tanto, podemos comparar la señal original con la señal simulada, y en esa comparación podemos determinar el nivel de deterioro, asumiendo que mientras menos se parezca la señal original a la señal simulada o procesada, va a haber un mayor nivel de deterioro.
¿ya? Y un segundo supuesto importante en este modelo es que si hay mayor deterioro, seguramente va a haber un mayor nivel de, o un peor nivel de percepción, ¿ya? Qué interesante tiene esto, que si esto llegase a funcionar, uno podría tener un valor, una ecuación matemática que permite medir o que permitiría inferir o predecir el grado de audibilidad de una determinada pista, ¿no? En una segunda etapa, evidentemente, nos planteamos empezar a masterizar de manera intencionada, digamos, y evidentemente en algo que ya estamos empezando los contactos, eh, una vez que ya tengamos como hipótesis súper robusta de cómo creemos que podemos manipular una pista para que deteriore menos y sea más perceptible, testear evidentemente en usuarios de implante coclear, ¿ya? Y simplemente para terminar, les voy a dar un ejemplo de las cosas que se han hecho. Este es un trabajo súper interesante, súper interesante. Está hecho en la Facultad de Arte, Departamento de Sonido, por Vicente Fernández. Ya él es estudiante de Ingeniería en Sonido, está en la etapa ya de su tesis de pregrado, ¿ya? Él manipuló una pista, no, estamos en etapa de desarrollo, entonces no podemos contar los detalles de cómo es la manipulación, digamos, pero esta es una pista sencilla pero manipulada. Este es el audio original. Y aquí vamos a ver la pista simulada, ¿ya? Sería importante que intentaran recordar cómo se escuchaba, digamos, en las pistas que no tenían este tratamiento que yo les presenté anteriormente. Si se fijan, el deterioro es poco, uno percibe más o menos todas las características de la pista. En el gráfico de abajo a la izquierda hay un análisis de, de coherencia, digamos, de cuánto se parecen en un mapa de calor. Entonces, mientras más cálido es, hay puntos de mayor coherencia y uno puede ver claramente que hay muchos puntos de coherencia, ¿ya? Por tanto, creemos que todo este trabajo exploratorio que ha sido súper interesante y enriquecedor y que ha sido, digamos, vital el trabajo de los colegas de la Facultad de Arte ahí, eh, porque es muy importante también el oído experto y el arte en este proceso, digamos, o sea, el aplicar el arte produciendo determinadas pistas musicales, digamos. Creemos que ya tenemos algunas hipótesis eh, coherentes como para poder empezar a testear en usuarios, ¿no? Voy a terminar acá finalmente agradeciendo lo que está presentado acá. Son muchas personas, digamos, los voy a pasar rápido. Carolina Espinosa del Departamento de Sonido, Catalina Balón, Janet Ibáñez, Vicente Fernández, Víctor Espinosa del Departamento de Sonido, bueno, Waldo Nogueira, Cristian Aedo del DTEM y Víctor Castañeda del DTEM, han participado en lo poquitito que yo les mostré acá, digamos. No obstante, estamos en conversaciones también con centros clínicos, el Hospital Clínico, la Clínica Santa María, digamos, como para comenzar a colaborar con ellos, también con una experta, digamos, en sociología y derecho, digamos, y la discapacidad, digamos, porque también queremos tener un equipo consolidado que aborde todos los aspectos posibles de esta temática, digamos, ya incluyendo la ingeniería, el arte, evidentemente las humanidades y la docencia, evidentemente. O sea, aquí buena parte de lo que yo he presentado se ha hecho por estudiantes de la Universidad de Chile, y estamos en etapa de empezar a armar proyectos porque evidentemente lo que queremos hacer ya necesita recursos que hoy no tenemos. Muchas gracias a todos por su paciencia y su atención.